El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida al laboratorio de Juan. Yo soy Juan González y hoy viernes 2 de enero de 2026 arrancamos el consultorio número 43, primer consultorio de 2026. Ya sabes que los viernes doy voz a la audiencia y respondo todas aquellas dudas, inquietudes, preguntas en lo que a material se refiere y que recibo por mail, que te dejo las notas del programa por si quieres escribirme, y también, como no, a través de mis redes sociales. Así que venga, sin más preámbulo, vamos con la primera consulta de hoy. Y la primera consulta de hoy me la hace llegar Francisco Mesa por Instagram y dice así: hola Juan, estaba buscando unas zapatillas ya pensando en la próxima temporada para un par de carreras en concreto, la Cangas Original y Domusa, una en Asturias y la otra en el País Vasco. El terreno es algo similar y creo que encontraré zonas con mucho barro, terreno irregular y húmedo. Mido 1,74 y peso unos 64 kilos. Suelo estar en la mitad delantera de las clasificaciones. ¿Qué me recomiendas? Muchas gracias y como siempre, gracias por tu excelente contenido. Muy bien, Francisco, pues fíjate, precisamente hablando de temas de zapatillas para barro, terreno inestable y demás, hace poco, el 19 de noviembre en concreto, publiqué una infografía en Instagram en la que hablaba de todo este tipo de modelos que serían aptos para ese terreno descompuesto, inestable, etc. Si le quieres echar un ojo, ahí tienes varios modelos. Pero sí que es cierto que eran modelos un tanto, vamos a decir, extremos, para distancias más bien tirando a cortas. Sí que es cierto que estaba la Mutan, que para mí admite distancias algo más largas y demás, pero sí que eran zapatillas con tendencia a esas carreras más cortas, posiblemente también kilómetro vertical, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de carreras más cortitas, pero que puedes encontrar ese terreno un poco complicado. Así que, claro, me estás hablando de unas carreras que tienen entre 30 a 40 kilómetros. La Domusa tiene 3.000 largos de desnivel, así que, bueno, necesitarás quizás algo más polivalente para esas distancias un poco más largas, quizás algo más de confort. Así que yo te voy a recomendar varios modelos que yo creo que te pueden servir y que hacen honor a esa cierta polivalencia. Por ejemplo, la primera opción, para mí una zapatilla de lo mejor que ha hecho Salomon, a mi juicio en las últimas fechas, y es la Thunder Cross. Una zapatilla que, ya lo comenté en el consultorio pasado, desaparece o no está ni en la web ni siquiera. Su futuro es incierto y para mí sería un error que Salomon prescindiese de ese modelo de la Thunder Cross. Una zapatilla de 286 gramos, 140 euros y taco de 5 milímetros. Es decir, te da esa polivalencia en cuanto a peso, porque puedes moverte con cierta agilidad, tiene ese taco prominente para esos terrenos más descompuestos y un precio, 140 euros. De hecho, fíjate que de las zapatillas que te voy a recomendar es la más ligera. También, como no, tenemos la Tomir 02, que está más o menos ahí, un poquitín más pesada, pero bueno, tampoco dista tanto, está en la barrera de los 300 gramos, en mi número 44, con ese taco de 5 milímetros, también espaciado, que funciona muy bien en ese terreno descompuesto, ese terreno embarrado, y que evidentemente es una zapatilla muy confortable si el terreno no está tan deshecho, con lo cual volvemos a hacer mención a esa polivalencia, que para mí es muy importante en una zapatilla cuando quieres comprar algo y comprar bien, ¿no? Que te sirva para el mayor número de escenarios posible. Tercer modelo, también muy interesante, la Merrell Agility Peak 5. Es un modelo que de hecho tiene los días contados porque la 6 sale el 6 de febrero, pero oye, si no te importa tener esa Agility Peak 5, seguramente la podrás encontrar a muy buen precio. Y en este caso volvemos a tener esa suela con un taco bastante consistente en forma de X, con ese saliente de 5 milímetros y que luego, de nuevo, también en ese terreno, si encuentras más duro, más compacto y demás, tienes buen confort. Y por último, dos modelos que tienen un carácter así para ese terreno descompuesto, pero que puede o que permite distancias más largas por su consistencia, estructura, estabilidad, etc. Sería la Scarpa Rivelle Run 2, de reciente remodelación, con ese nuevo collarín, esa reformulación del compuesto, pero eso sí, es la más pesada de todas, 347 gramos, 179 euros y un taco pues de 5,5-6 milímetros según donde lo mides. En esa misma línea, fíjate que incluso toma la suela de esta última, es la Scarpa Rivelle Run Calibra ST.
Ya lo dice el nombre, ST, Soft Terrain, terreno blando. Ya digo, es la misma suela, es compartida. En este caso, este modelo, esta Calibra, tiene el cierre BOA. Bueno, cierre BOA hay quien le gusta, hay quien no, tiene ahí opiniones encontradas, pero más o menos el peso es el mismo, 350 gramos, y en cuanto al precio, pues sube 10 euros por ese cierre BOA, 189 euros. Así pues, como ves, Francisco, te he dado 5 opciones bastante o muy aptas para ese terreno que posiblemente encuentres de barro, pero que saliendo de ese terreno te permiten esa cierta versatilidad, esa usabilidad, vamos a decir, ese confort, no zapatillas tan extremas o tan específicas. Muy bien, y pasamos a la segunda consulta que me hace llegar Aitor Zunzunegui, también por Instagram, y muy relacionada con la consulta anterior. Aquí vemos cómo hay diferentes maneras de entender una misma carrera. Leo lo que dice Aitor. Buenas, te escribo con una consulta, sigue siendo la voz experta para mí. Sigue así. Quiero comprar unas zapatillas para correr rápido para carreras de en torno a 30, 60 kilómetros, pero no muy técnicas. Kangas Original y Domusa, precisamente las dos carreras de la consulta anterior. Si hay barro, vale, pero si están secas, son de meter zapatilla. Estaba casi al 100% de comprarme las Prodigio Pro, pero he visto unas ofertas muy buenas de la Adidas Agravic Speed Ultra. ¿Sigo adelante con las Prodigio Pro o merecen la pena las Agravic? El terreno es de correr, pero no sé hasta qué punto las Agravic son inestables o muy demandantes a nivel muscular. He andado con las Salomon S-Lab Genesis, este tipo de carreras, y busco algo más chisposo, pero de este estilo. Si tienes alguna en mente, tipo Norda 005, Asics, Cascadia Elite, te escucho. Muy bien, Aitor, muy interesante tu consulta porque hablas de la Salomon S-Lab Genesis y que buscas algo más chisposo, cosa que de alguna manera me ha sorprendido, y ahí entiendo que tiras más hacia zapatillas de ese tipo de competición, pero con placa de carbono posiblemente, ya que haces referencia si son inestables o muy demandantes a nivel muscular. Así que bueno, voy a intentar un poco aclararte para que tengas alguna opción para correr estas dos carreras que propones. Primero de todo, decirte que, evidentemente, si me sigues de hace tiempo, ya habrás visto lo bien que he hablado siempre de la Sportiva Prodigio Pro. Es una zapatilla que para mí merecen mucho la pena, así como, ojo, la S-Lab Genesis de Salomon, cuidado, Las dos son para mí muy buenas zapatillas, muy divertidas, muy disfrutonas y con muy buenas cualidades cada una de ellas. Me preguntas sobre la Adidas. De Adidas, la verdad, hace muchísimo tiempo que no pruebo nada y por tanto no te puedo decir. Es una de aquellas marcas que, como a veces he hablado o he dicho en mis podcasts, no es fácil trabajar. No sé el por qué, no sé si es que buscan un tipo de perfil con muchos seguidores o lo que sea, y los perfiles más pequeñitos pues quizás no tenemos tanto interés para estas marcas tan enormes, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso ahí queda. Me hace referencia a las Norda 005. Sí, es un modelo que recibí hace no mucho y la verdad me sorprendió el peso que tiene, que es tremendo, 238 gramos, y fíjate que incluso es más ligera que el Asics Fujispeed 4. Ojo, O sea que me parece muy interesante. En cuanto a peso, evidentemente en cuanto a materiales, me falta rodarlo un poco. Pero bueno, no te quepa duda, si me sigues, sobre todo por Instagram, también por los podcasts, que hablaré de ella. Hablaré tanto en este formato de podcast como también en infografías o en algún tipo de carrusel micro review de estas que hago en Instagram. Así que si me sigues, si estás atento, ahí seguramente, sí o sí, verás información de estas Norda 005, mis conclusiones, mis sensaciones, etc. Te hacía mención también a la Asics Fujispeed 4. Evidentemente, si quieres correr rápido, es una zapatilla que has de tener muy en cuenta. Y ojo, porque además de correr rápido, para mí puedes ir lejos con esa zapatilla, puedes acometer distancias más que respetables. Fíjate, de hecho yo con la Fujispeed 2, con la 3 no, pero con la 2 hice salidas de 100 kilómetros. Así que ya ves que permite esa larga distancia, y teniendo en cuenta que posiblemente la 2 no era tan cómoda como esta actual 4, porque la 2 tenía esa placa de carbono que se notaba muy rígida, y esta Fujispeed 4 con esa nueva placa, con esa nueva disposición, algo más flexible, etcétera, pues bueno, da ese toque un poquitín más, vamos a decir, más dulce. Haces también referencia a la Cascadia Elite. Bueno, te digo lo mismo que Adidas. Tratándose de Brooks, dudo mucho que la tenga.
a no ser que la compre yo, como hace pocos días que compré la Cascadia 19, que la tengo que estar al recibirla. Pero bueno, ya digo, no cuento con tener la Cascadia Elite. Es muy interesante, me parece una zapatilla muy curiosa. La tuve en la mano en Chamonix, en el stand de Brooks. No fui a la presentación porque no estaba convocado a la presentación, pero sí que en el stand de Brooks sí que la pude tener en la mano, observarla. De hecho, uno de los técnicos me explicó algunas características. Me parece un producto muy interesante. De hecho, me parece muy acertado que Brooks haya implementado esa suela Vibram, si quiere estar ahí arriba. Esa combinación de espuma, ese Upper Matrix, la verdad, una zapatilla muy, muy interesante. Evidentemente, a nivel estético, muy impactante, llama mucho la atención y creo que puede ir muy bien, sobre todo en carreras, yo diría que no muy ratoneras, porque me pareció muy amplia de base. Me pareció una zapatilla sí, en definitiva, para donde se presentó, ¿no? Muy UTM Vera, una zapatilla para correr largo, para correr ágil, con esa placa de carbono, etcétera, pero no con ese carácter técnico. Por otro lado, si te interesa el tema de las placas de carbono, tienes en mi perfil de Instagram una infografía que publiqué el 21 de diciembre, que era un comparativo. Ahí tienes de menor a mayor peso todas las zapatillas de carbono que yo he probado, las que han pasado por mis pies. Yo te resaltaría, por ejemplo, la última que me ha llegado es la de North Face Vectis Pro 3, una zapatilla que me está gustando mucho y me esperaba quizá otra cosa, algo más rígido, ¿no? Porque piensa que tiene dos placas, una propulsora, otra estabilizadora, y al final, claro, dos elementos tan rígidos en una zapatilla, pues puede parecer eso como muy armatoste. Y no, la verdad es que me está gustando mucho. Ya también explicaré sensaciones de esta zapatilla. Son 318 gramos, ojo, que está muy bien, y un tacto muy, muy bueno de mediasuela. Bueno, ahí podríamos entrar ya en el debate de si la suela original que implementa The North Face, esta Surface Control, si vale la pena o no, cuando North Face había montado suelas Vibram. Pero bueno, entiendo que hay mercados en los que Vibram tampoco es tan determinante. Es decir, en el mercado europeo lo valoramos mucho, pero en el mercado americano posiblemente sea un detalle que tampoco le prestan demasiada atención, porque ya les va bien esa suela, vamos a decir, original de la marca, y ese ahorro de coste en torno a los 14, 16 euros de montar o dólares para montar una suela Vibram. Y fíjate, tú que hacías mención al tema muscular, de exigencia muscular, a mí una zapatilla que me llamó mucho la atención de todas estas emplacadas es la Altra Montblanc Carbon. Una zapatilla que, la verdad, me pareció muy, muy poco exigente. Prácticamente, no te voy a decir que es como si no llevase placa, porque tampoco es eso, pero me gustó mucho. Y fíjate que puede parecer contraproducente o como que choque que tenga placa y tenga drop zero, ¿no? Porque todo puede indicar de que va a tener muchísima exigencia muscular, ¿no? Por esos dos factores combinados. Y para mí, lejos de todo eso, me pareció una zapatilla muy, muy confortable, muy agradable, y la verdad, con la que me lo pasé muy bien. Y curiosamente, también es la más ligera, 275 gramos en mi número 44,5, así que nada mal. Pero aquí, sin duda, ya por finalizar, para ir rápido, o sea, si quieres exprimirte a fondo, pues sí, la Asics Meta Fuji Trail es una zapatilla que te permite ir muy, muy rápido, pero ojo, no te permite demasiados errores. Eso sí, domina mucho. Cuando pisas una piedra o pisas no demasiado bien, o no te lo esperas que el pie aterrice como ha aterrizado, ojo, porque ya digo, prácticamente no permite errores. Algo más permisiva, algo más terrenal, vamos a decir, es la que te he comentado antes, la Fuji Speed 4. Y con esto pasamos a la tercera consulta que me hace llegar Raymond a través de Instagram y dice: sí, muy buenas, Juan, en primer lugar, enhorabuena por todo el contenido que subes, no solo por aquí por Instagram, sino también por los podcasts, los cuales llevo escuchándote desde que te descubrí a principios de este año, 2025. Es tan genial, enhorabuena. Por otro lado, quería hacerte una consulta. Estoy buscando una zapatilla para la próxima Transvulcania, distancia ultra. Me estreno en esa distancia y quería tu consejo. Actualmente estoy en 65 kilos, 1,65 de alto, pie de horma normal. Hasta ahora salgo con la Hoka Mafate 4 y este año hice Peñalara la distancia de 62 kilómetros. En general las sensaciones con esta zapa son buenas, pero creo que pierdo algo de sensibilidad en el terreno. Gracias de antemano, un saludo.
Muy bien, pues vamos a darle respuesta a Raymond. A ver, efectivamente con las zapatillas altas o muy amortiguadas, pues es lo que tiene, que pierdes esa sensibilidad, pierdes sensación de terreno, como solemos llamarle, y que, de alguna manera, todas esas zapatillas de larga distancia altas filtran demasiado. Es decir, toda la información que te llega viene como muy dulcificada, evidentemente por ese perfil, por esa amortiguación blandita, que lógicamente tiene sus pros y sus contras. Todo es así. Yo siempre digo que no hay zapatilla perfecta, es decir, cada una tiene sus particularidades, sus virtudes y también sus defectos. ¿Queremos amortiguación? Perfecto, vamos a obtener muchísimo confort, evidentemente, pero vamos a perder esa sensación de no saber muy bien qué estamos pisando. Hay quien no le importa y le prevalece ese confort, esa amortiguación. Y hay quien sí que necesita saber más o menos dónde está poniendo el pie y prefiere sacrificar un poco esa sensación tan acolchada en detrimento de esa percepción de la realidad, ¿no? De lo que estás pisando. Yo aquí, por ejemplo, tengo seleccionadas 4 zapatillas que te voy a describir a continuación. La primera es la X-Bionic Terraskin X01. Fíjate, es la zapatilla que yo utilicé en la 360T Challenge el pasado mes de noviembre. Es decir, fueron 232 kilómetros, más de 10.000 metros de desnivel positivo y nada menos que 72 horas con la misma zapatilla, sin cambiarme de zapatilla. La misma unidad. Así que es una zapatilla que te puedo hablar muy bien sobre ella porque fueron muchas horas ahí de tú a tú con ella, haciéndome muy amigo. Y es una zapatilla que tiene unos perfiles moderados, no son exagerados. Tiene una suela Vibram muy segmentada, pero que, ojo, no sufrió ningún contratiempo, no se despegó. Sufrieron los tacos, evidentemente, pero no se despegó, cosa que era lo que despertaba curiosidad de esta zapatilla, ¿no? De que con todo ese cachito, esa segmentación de suela, se llegase a despegar, pero no. Y es una zapatilla que además lo que más me gusta es que tiene, una de las cosas que más me gusta es el excelente ajuste que tiene, sobre todo para quien tenga el pie estrecho. Siempre digo que para ultradistancia quizás es algo angosta, pero por contra, para ese usuario de pie estrecho le va a beneficiar porque ajusta muy muy bien con toda esa tecnología heredada de sus prendas compresivas, de todo el conocimiento de calcetines, pues tiene un fit, la verdad, muy muy agradable. Y ahí lo que te comento, no pierdes esa percepción del terreno porque no es extremadamente alta, no es extremadamente blanda, con lo que sí es cierto que, ojo, puedes pisar con total tranquilidad porque, por decirlo así, no te haces daño en los pies, aunque no tiene placa antirroca, pero la verdad, te protege. Para mí tiene ese componente de protección, amortiguación y sensación. Podríamos resumirlo un poquitín así. El precio son 250 euros, pero te incluyen unos calcetines de gama alta que ya son 36 euros, con lo cual, pues bueno, no es una zapatilla barata, pero ten en cuenta que por lo menos tiene ese calcetín de gama alta en ese precio total de 250 euros. Segunda opción, Scarpa Spin Ultra 2. Bueno, ya he hablado de ellas en diferentes programas, también en mi Instagram tienes información, tienes una review a modo de carrusel detallado de lo que sería esta zapatilla, tienes un reel, es decir, he hablado largo y tendido de esta zapatilla. Son 315 gramos en mi número 44, suela Vibram Mega Grip, 189 euros de precio, tacos de 4 milímetros y, como siempre digo, es de todas las ultreras la más técnica. Es decir, para ese corredor de larga distancia que quiera sacarle partido a una zapatilla bajando porque le guste bajar fuerte, que no quiera ir sobre un colchón, pero que quiera rodar largo, protegido, que no pese demasiado, pues es una zapatilla bastante redonda, bastante equilibrada, con un altísimo grado de disfrute, con muy buenos acabados y que funciona, la verdad, realmente muy muy bien. Tercera opción, un clásico, la Saucony Peregrine. En este caso, fíjate, tienes la versión 15 o la 16. Aquí, ojo, porque yo te recomendaría, si no te gusta ir muy alto, te recomendaría la 15. Es decir, la 15 es un poquitín más baja, pero paradójicamente es algo más suave. Y es que la 16 la han hecho más alta, con más volumen de media suela, pero un poquitín más firme. Lógicamente, la 15 la vas a encontrar muy bien de precio, porque con la 16, evidentemente, la anterior baja de precio, así que baraja estas dos opciones, porque ya digo, la 16 la vas a encontrar a 160 euros, con lo cual, si buscas un poquitín la 15, seguramente vas a encontrar una muy buena oferta, pero ojo aquí, muy importante también, y es algo que tienes que tener muy en cuenta, y es cuánto valoras tú la suela Vibram. Piensa que la Peregrine 15 tiene la suela propia, que da de sí lo que da, es decir, en terreno seco y demás te va a ir bien, pero ojo,
Ojo, porque en terreno húmedo dista mucho de ser la mejor suela. Sin embargo, si para ti es muy importante esa suela Vibram por sus cualidades, su durabilidad, su adherencia y demás, pues evidentemente aquí ya sí que tendrías que ir a la Peregrine 16. Pero en cualquier caso es un modelo, es un icono y la verdad es que funciona muy bien. Para tu peso de 65 kilos te van a ir muy bien cualquiera de las dos y no vas a tener esa sensación de zapatilla súper alta o con la que no tengas percepción del terreno. Pero ojo, también ten en cuenta que te va a ofrecer muy buena protección porque tiene placa antirroca. Es una placa antirroca que no es excesivamente rígida, pero tiene su cierta consistencia, es decir, filtra muy bien, ¿eh? Si pisas esas piedras un poquitín más puntiagudas y demás, vas a notar una muy buena protección, pero yo ya digo que no es una zapatilla de aquellas que te aísle totalmente del terreno y vayas ahí sobre nubes y no sepas exactamente qué estás pisando. Y la cuarta opción sería la Dynafit Ultra Pro 2, sin duda la más pesada de las 4 que te propongo, 352 gramos. Sí, la verdad es que no es un peso ligero, de hecho las Dynafit tienen un poco ese, vamos a decir, defecto, están algo pasadillas de peso, pero bueno, veremos ya los próximos modelos, lo que tiene que estar por llegar, que de hecho lo estoy esperando, esa Ultra V3 que sin duda yo creo que va a dar ese... Va a ser un cambio de paradigma, pero claro, habrá que ver el tacto que tiene y demás. Yo sí que el prototipo lo vi ya hace tiempo, pero bueno, hasta que no se calza no sabemos qué tal. Como te digo, esta Dynafit Ultra Pro 2 es una zapatilla súper estructurada, con mucho cuerpo, mucha consistencia. Evidentemente, como ya es habitual, o muy habitual en Dynafit, Vibram en las suelas, en este caso la Mega Grip, y un precio de 180 euros. Pero sin duda, zapatilla para rodar largo, similar. Vamos a decir que podría estar similar ahí un de tú a tú, un cara a cara con la Scarpa Spin Ultra 2. Y ya por acabar, sí que es cierto que yo te diría que tuvieses en cuenta la agresividad del taco. Y es que tras Vulcania hay zonas muy compactas y demás, zonas duras, pero también hay algunas subidas con esa arenilla, con ese picón que le llaman, que es como una especie de... bueno, una especie no, es arenilla volcánica, con lo cual vas subiendo y en cada paso retrocedes 2, ¿no? Te vas escurriendo, es como si fueses pisando canicas. De hecho, tiene un sonido muy peculiar al chocar entre ellas, ¿no? Yo aquí sí que, por ejemplo, te diría que la suela de la X-Bionic es un poco más agresiva, la de la Dynafit Ultra Pro sería la más light, la más descafeinada, y ahí en un término medio tendríamos la Scarpa Spin Ultra 2 con una cierta agresividad, y también la Saucony y Peregrine, tanto la 15 como la 16. Pasamos a la cuarta consulta que me hace llegar por Instagram, Enric Gallar, y dice así: aprovechando tu cercanía y que esto podría salir como duda en tu consultorio, estoy pensando en unas nuevas zapatillas para ultras largas, normalmente del circuito UTMB, más correr que técnico y buscando amortiguación. Estoy dudando entre Mount2 Coast, Hoka Mafate X o alguna alternativa parecida. Actualmente estoy corriendo con la Hierro V9 y Trabuco 13, corredor de unos 70 kilos, 1,80 m. A ver qué me aconsejas. Probé en un test las Tomir 2, pero tenía la sensación que me apretaban un poco en la caja de dedos. Muy bien, Enric, pues muchísimas gracias por tu consulta, y la verdad es que me resulta raro lo que comentas de la Tomir 2, de que te apretan en la caja de dedos, ya que no es una zapatilla que se caracterice por ser estrecha en la caja de dedos. De hecho, más al contrario, los usuarios le achacan que quizás puede ser incluso demasiado amplia. Para mí ni una cosa ni otra. Yo la verdad es que la encuentro, confortable, no destacaría ningún extremo, por decirlo así. La encuentro bastante estándar, pero sí que es cierto que tiende más un poquitín a la anchura que no a ser estrecha. Pero bueno, dicho esto, haciendo esta observación, sí que te voy a recomendar esas zapatillas UTMBeras, como a mí me gusta llamarles, esas zapatillas rodadoras, como tú dices, en las que prima la amortiguación más que ese toque de tecnicidad. Y yo, fíjate, te propongo varias opciones. La primera, si quieres amortiguación prácticamente sin límites, es decir, de lo más amortiguado que puedas encontrar juntamente con esa Hierro V9 que estás utilizando, es la Kailas X330. Es una zapatilla pensada para carreras muy largas. De hecho, en su nombre, 330 hace alusión al Tour de Jans, a los 330 kilómetros oficiales del Tour de Jans. Modelo de 180 euros, suela Vibram, ese ajuste, digamos, dual, diferenciado en la parte de abajo, no tanto como Mount2 Coast, ¿vale? Porque no es exactamente lo mismo, no está totalmente segmentado, pero sí que tiene ese prisionero, ese
tipo cierre kick lace de Salomon en la parte media y luego en la parte superior. Segunda opción, Trabuco Max 4 o la 5. Tú tienes la actual Trabuco 13, comentas, pero sí que la Trabuco Max 4 o la 5 que ya está a la venta tiene ese puntito de más de amortiguación, ese puntito de mayor altura. Para mí, la verdad, yo las utilicé las dos en la CSP Peñagolosa, en el primer tramo la Trabuco 13, segundo tramo la Trabuco Max 4 y la verdad me quedo con la Trabuco Max 4, sin duda, para rodar largo, cómodo y es más estable de lo que parece y prácticamente puedes pisar por todos sitios, así que te recomiendo esta Trabuco Max 4 o la 5. Lógicamente, como ya está a la venta la 5, la 4 de nuevo la vas a poder encontrar a mejor precio, de esos 180 euros, vamos a decir, oficiales, y realmente suela y media suela es la misma. Aquí lo que se diferencia es el upper. Tercera opción, la Salomon Ultra Glide 3. Desde luego para mí es la Salomon que casi menos me ha gustado en mucho tiempo, pero no hay que quitarle su mérito, esa alusión al confort, pero ya digo, no es la amortiguación que más me gusta su comportamiento. Me dejó un poquitín, no te voy a decir que decepcionado, pero esperaba un poco más, esperaba más de esta zapatilla. Eso sí, peso contenido, un precio interesante de 150 euros y conozco gente, de hecho conozco a una persona, un oyente, un seguidor que la utilizó en la 360 T Challenge, que yo desde luego en la zapatilla, que el último recurso que yo llevaría a la 360 T Challenge y sé que acabó muy contento en esta carrera con la Ultra Glide 3, así que bueno, oye, ahí está. Y cuarta opción, aquí yo evidentemente no dejaría pasar por alto la Merrell MTL Adapt, una zapatilla que ha sido una de las grandes sorpresas de este anterior 2025 por ese perfil tan gordote, pero en la que el pie va muy encapsulado. Eso sí, 200 euros de precio, pero es lo que tiene llevar Vibram y Upper Matrix. Es una zapatilla que no es ancha, es decir, ojo porque si dices que en la Tomir 2 tenías la sensación de que te apretaba un poquito en la caja de dedos, posiblemente esta Merrell te pase algo similar porque no es una zapatilla ancha. Y también es cierto que dentro de las ultreras tampoco es la más suave, es decir, no tiene nada que ver con la Kailas X330, pero claro, también tiene bastante más estabilidad que esa Kailas. Y además no renuncias a un buen upper, no renuncias a una suela Vibram, aunque eso sí, muy segmentada. Algún usuario conozco que se le ha despegado algo. A mí, yo tengo 2 unidades y en ninguna de las dos, porque son diferentes números, diferentes colores, ninguna de las dos se me ha despegado. Pero bueno, siempre puede pasar de que de un terreno a otro, a un usuario se le despegue y a otro no. En mi caso ya digo que ningún problema, pero lo que más valoro de esa zapatilla es, uno, en primer lugar, esa chispa que tiene, ya que su nombre MTL, es decir, viene de los modelos más de competición, tiene ese cierto carácter, no es perezosa o no es tan perezosa como por ejemplo la Salomon Ultra Glide 3, se mueve de forma mucho más ágil y luego la estabilidad, es una zapatilla mucho más estable de lo que puede parecer. Muy bien, y con esto llegamos a la quinta y última consulta de hoy que me hace llegar Rafa Rodríguez por Instagram y dice así: hola Juan, antes de nada quería felicitarte por tu trabajo porque tus vídeos y explicaciones ayudan muchísimo. Te quería hacer una consulta sobre zapatillas. Peso 80 kilos y suelo correr desde medias maratones hasta ultras cortas de unos 60 kilómetros. Para entrenar utilizo las Homa TR5, que para mí son rodadoras incansables, y también las Homa TR8. Para carreras o días de lluvia uso las Asics Trabuco 12 porque su suela, como tú bien dices, es pura brujería. Ya toca jubilar todo este material y me gustaría saber qué zapatillas me recomendarías para sustituirlas, teniendo en cuenta mi peso de 80 kilos, las distancias y que normalmente me quedo en mitad de la clasificación. Tengo miedo a repetir con las Trabuco 13 ya que he oído que el upper es bastante frágil. Muchas gracias por adelantado y sigue así que tu contenido es oro. Muy bien, Rafa, pues nada, muchísimas gracias y vamos a ver esta consulta. Sí que es cierto que la Trabuco 13 ha dado problemas, eso es innegable. En mi caso, en mi unidad, lo he dicho varias veces, en mi unidad no he tenido ningún problema, es la que llevé en la primera parte de la CSP y ningún problema, o sea, es demostrable, la puedo enseñar, tiene unos 200 y algo kilómetros y está muy bien, tiene esos rocecitos en la parte de delante, pero rotura ninguna. Pero sí que es cierto que he visto muchísimas fotos, la audiencia me ha hecho llegar fotos de zapatillas totalmente rajadas, bueno, un auténtico desastre. Sí que es cierto que la 14 parece ser que mejora en ese tema de durabilidad, parece ser que
han buscado otro tipo de soluciones, pero ojo, porque la 14 es más amplia que la 13. En cuanto a volumen de la zona delantera, de unos 10 milímetros, dice la marca que gana esa Trabuco 14. Y ya teniendo en cuenta que la 13 era más amplia que la 12, pues bueno, estaremos ahí ante un modelo que veremos a ver a qué tipo de público le puede ir bien. Con pie estrecho, veremos a ver. Así que aquí tienes dos opciones. Una, o buscar más stock de la Trabuco 12. Yo he mirado, he hecho una búsqueda de Google antes de ponerme a grabar y sí que es cierto que todavía quedan números. O sea que si te gusta la 12 puedes encontrarla. O otra cosa, la Trabuco Terra 3, es decir, la hermana pequeña, la tapada, está ahí por 120 euros de precio oficial, pero que también la he visto por 80 y pico euros. Y piensa que es una Trabuco 12. Es decir, ya al salir la Trabuco 13, las tecnologías de esa Trabuco 12 la han aterrizado hacia abajo en vertical a un modelo, digamos, inferior. Ese, como ellos le llaman los de marketing, ese takedown, que le llaman a los modelos inferiores, les llaman así, e implementan toda esa tecnología de la Trabuco 12 ya desaparecida a esa Terra 3, de ya digo que 120 euros, pero que puedes encontrar muy por debajo de precio. Y en cuanto al relevo de los dos modelos de Homa, pues si te han gustado, ¿por qué no repetir, verdad? Es decir, la TR5 y TR8 son dos modelos que a mí personalmente me han gustado mucho, los he utilizado. La TR8 la hice servir en la vuelta a Camí de Cavalls de Menorca de 185 kilómetros, es decir, más de 33 horas con estas zapatillas, con un único par, así que muy contento. También otra opción, si quieres barajarla, es el nuevo modelo que va a lanzar Atom, es decir, la Terra 3, que estará en un precio similar a estas Homa, con un peso bastante inferior y que ya la tengo en mis manos, así que también en próximos días ya iré publicando sobre esta zapatilla, iré contando, iré explicando, pero es muy interesante porque por un precio muy competitivo yo creo que es una zapatilla que ofrece mucho, así que nada, atento porque en próximos días iré contando cosas de este nuevo lanzamiento de Atom. Y hasta aquí llega el consultorio de hoy, el primero de este 2026. Muchísimas gracias por tu tiempo para escucharme. Gracias a ti también si has sido uno de los oyentes que te has decidido a escribirme pensando en que podría ayudarte o aconsejarte. Y si me has escrito y todavía no te he contestado y hace tiempo que lo has hecho, no tengas reparo en insistir y recordarme esa consulta que quizás haya quedado por ahí en algún sitio. Nada más, cuídate mucho y que tengas un muy buen fin de semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.